Buenas tardes. Bueno, comenzamos la cuarta sesión y última de estas jornadas FIVE, que por todo lo que estamos comentando, pues la verdad, tenemos que congratularnos porque están siendo sumamente interesantes por el debate que se está generando y demás. Y esperemos, bueno, en esta última, que además cuenta con un espacio un poquito más corto, pues que mantenga el mismo ritmo y igual que las anteriores, ¿no? Como ponente va a intervenir don Francisco de Asís Velilla, que es socio responsable del Grupo de Instrumentos Financieros del Sant Jaume, y a continuación como panelistas intervendrán David Sánchez, que está a mi izquierda, de la Asociación Española de Banca, y don Enrique Ortega, del despacho Gómez Acebo y Pombo Abogados, aunque él tuvo responsabilidades en temas de normalización contable en el ICAC y demás, ¿no? Bien, pues ya sin más, le cedo la palabra a Francisco de Asís. Nos vamos a ajustar un poquito más en los tiempos para mantener ese espacio para el debate. Gracias, Horacio. Como tengo poco tiempo, voy a intentar ir un poquito al grano de las cosas que son claves dentro del tema que quería ver. El tema es la reestructuración de deuda. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues como veis, el primer punto que tenía yo aquí, que creo que lo sabemos todos, es por la crisis, ¿no? La crisis que ha habido de liquidez, de crédito, de todo, está haciendo que prácticamente operaciones de financiación nuevas en el mercado hay muy pocas. Lo que se ve en las grandes empresas, sobre todo, y no tan grandes, son reestructuraciones, que tienen un pasivo, que tienen que pagar ya o dentro de corto plazo, no pueden, entonces hablan con los bancos o los sindicados si es un préstamo sindicado y renegocian las condiciones del préstamo, ¿no? Entonces, ¿por qué este tema es relevante? Pues porque una vez llegan a una solución y a un consenso, a un nuevo producto, digamos, financiero, o han reestructurado el producto, desde el punto de vista contable hay dos posibles salidas. La primera es considerar que cuando yo he renegociado o reestructurado una deuda, es la misma deuda que tenía antes, cambiada las condiciones, ¿no? Y eso, ya me adelanto, pero lo que va a implicar, en ese caso, va a ser que yo lo que voy a hacer es, como han cambiado ciertas condiciones, modificaré el tipo de interés efectivo, lo recalcularé, y contabilizaré con ese nuevo tipo de interés efectivo. Esa es la salida 1. Pero la salida 2 es decir, oiga, no, usted aquí no ha reestructurado nada. Usted lo que ha hecho es cancelar un antiguo pasivo que tenía, lo ha dado de baja y ha contratado uno nuevo. ¿Qué implica eso? Al dar de baja el antiguo pasivo financiero y conseguir el nuevo pasivo financiero, eso implica que yo puedo tener resultados por la cancelación del antiguo pasivo financiero. Además, tengo el tratamiento de las comisiones, tanto en el escenario que he planteado en el 1 como en el 2. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que en un caso, el primero que he comentado, básicamente lo que haremos será recalcular el tipo de interés efectivo. En el segundo caso, tendremos un efecto, voy a decir, relativamente importante con la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de reestructuración. Y por lo tanto, lo que a partir de ahora voy a hablar es, bien así, ¿y dónde está la línea? ¿Cuándo consideramos que una operación se ha reestructurado y sigo con la misma? ¿O cuando se considera que he cancelado mi antigua financiación y he contratado una nueva? ¿Dónde ponemos esa línea? Entonces, aquí básicamente, y os voy a dar, como digo, las pinceladas clave, esto se regula en el PGC, en la norma 9, en el punto 3.5, que se habla de relaciones de pasivos financieros, y en la norma contable NIAS, pues está del párrafo, creo que del 39 del 47 al 50 y algo, luego aparecerá por aquí, y luego en la guía de aplicación. Entonces, ¿qué nos viene a decir la norma? Y esto es una pequeña introducción al tema. ¿Qué nos dice la norma para considerar que hemos cancelado un pasivo? ¿Qué hemos tenido que hacer para cancelar un pasivo? Que va a ser el tema crítico, si lo hemos cancelado o no. Bueno, la norma básicamente lo que nos dice es que para considerar que hemos cancelado un pasivo se ha tenido que pasar básicamente dos cosas. Una, que se haya extinguido, o dos, que la haya recomprado, que haya adquirido ese derecho. La norma contable, me refiero IAS, nos matiza un poco más y nos dice que se entiende por la parte de que extinguido, nos está hablando de que le hayamos pagado o cancelado. Entonces, ahora, estos tres conceptos que hemos dicho que son que haya extinguido, que haya cancelado, que le haya pagado por anticipado, que son los conceptos clave que me determinan cuándo puedo dar de baja un pasivo financiero, ¿qué es lo que interpreta la norma por estos tres aspectos? Bueno, pues lo fundamental que la norma nos dice es, uno, es que se haya cumplido la obligación. Si yo tengo que pagarle 100 a un banco y le pago 100, y he cumplido la obligación de pago, con lo cual eso se entiende que ya podría cancelar el pasivo. He cumplido mi obligación.
¿eh? La segunda posibilidad es que haya quedado legalmente dispensado. Y esto es muy importante. Y cuando digo importante es porque no basta con decir, si yo le debo algo a, pues ya que está aquí a Jaime, pues le digo, yo a BBVA le debo un préstamo de 100 y ahora le digo, mira, BBVA, ya no te voy a pagar yo. Te va a pagar, pues Pepe. Con eso no vale para que yo le dé baja el pasivo. El tema clave está en que BBVA no pueda venir a mí a reclamarme. A lo mejor va a Pepe a reclamarme en primer lugar, pero no debe de poder venirme a reclamarme luego a mí. Yo tengo que estar legalmente dispensado de pagar esa deuda. Entonces, en ese tipo de operaciones, cuando yo, por ejemplo, le pago a un tercero para que asuma un pasivo mío, ahí yo podré dar de baja ese pasivo siempre y cuando legalmente quede dispensado. Y sea el tercero al que le he pagado quien se haga cargo él y exclusivamente del pasivo. Esto es a nivel de baja de pasivo financiero. Ahora vamos a hablar ya del tema de reestructuración. La norma, y os he puesto literalmente aquí lo que ponen una y la otra porque los matices van a ser importantes. Aquí puede haber diferencias bajo PGC y bajo normativa internacional contable. Bajo PGC lo que dice la norma es lo siguiente. Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que estos tengan condiciones totalmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se conocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma manera, se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. Por lo tanto, y también va a pasar bajo IAS, la pregunta clave es ¿qué se entiende por sustancialmente diferentes? Entonces, en PGC, por sustancialmente diferentes, se entiende que el valor actual de los flujos del nuevo préstamo, incluyendo comisiones, actualizados a la TIR del préstamo original, nos da una diferencia superior al 10%. Esto supongo que ya muchos lo habéis perdido. He puesto después un ejemplo para verlo, pero voy a intentar ahora mismo poner un ejemplo así, digamos que hablado, y luego repito que hay un ejemplo numérico en el caso. Es decir, yo tengo, imaginaros, un préstamo a 2 años y pago el 5%. Por lo tanto, yo voy a pagar un flujo de caja el año que viene de 5 y dentro de 2 años 105. Y lo cancelaría. Renegocio con la entidad financiera, le digo, yo en 2 años no te voy a poder pagar, o por el motivo que sea, vamos a renegociarlo. Y yo, entonces, renegocio el pasivo y me dan un préstamo al 3%, no al 5%, me lo bajan al 3%, a 10 años. Me lo dan, alargan el plazo. La pregunta, una vez más, vuelve a ser, ¿ese préstamo es el antiguo, el igual que el que tenemos antes o no lo es? La norma nos dice, tienes que ver si es sustancialmente diferente. ¿Y cómo lo miramos bajo PGC? Lo miramos diciendo, ¿cuál era la TIR de tu préstamo original? En este caso que he puesto, muy sencillita, 5%. ¿Cuáles son tus nuevos flujos de caja? Asumo, imaginaros que no hubiera comisiones, pues sería dentro de un año 3, dentro de 2 años 3, 3 años 3, 10 años 103. Eso lo debería descontar todos al 5%, el tipo de interés efectivo del préstamo original. Y aquí voy a dar 2 escenarios básicos. Imaginaros que me da 92. Actualizo los flujos y me da 92. Cuando lo comparo con el préstamo original que yo tengo, cuyo valor contable era 100, y ese valor contable, fijaros que me surge de actualizar al 5% a los flujos futuros de que había del préstamo antiguo, tengo 100 contra 92, me da una diferencia de un 8%. Como el 8% es inferior al 10, querría decir que yo sí podría continuar como si fuera un único pasivo. Y lo que haría sería decir, tengo en mi balance tengo un saldo contable de 100, he asumido que no tengo comisiones, pues en este caso lo dejo en 100, voy a pagar 103, lo que haría será que cambio la TIR, en este caso también de manera muy sencillita, al 3%, y lo que voy a devengar de aquí en adelante es un 3%. Imaginaros que ese mismo numerito del 103 actualizado al 5, que no sé cuánto da, pero ahora supongamos que nos da 88, no nos da 92, nos da 88. Y por lo tanto, cuando yo comparo 88 contra 100, me da una diferencia del 12%, superior al 10%. En ese caso, la norma me dice, estamos en otro escenario.
Ahora para mí esto es sustancialmente diferente. Y por lo tanto tienes que darte de baja el antiguo pasivo y de alta el nuevo. Entonces, primera pregunta que surge, ¿qué asiento hago para cancelar el antiguo pasivo? Porque yo tengo muy claro, cancelo 100, por lo tanto en el debe pongo 100, préstamo antiguo, primera cosa, préstamo nuevo. Como bien habéis visto desde aquí, un instrumento financiero en el momento inicial, original, se ha de reconocer por su valor razonable. Por lo tanto, primera gran duda de este tipo de transacciones es cuánto es el valor razonable de esta transacción nueva. ¿Cuánto sería el tipo de interés real de mercado para esta compañía si se financiase con un préstamo nuevo? En las condiciones actuales de liquidez y de créditos es complicado determinar esto. Asumamos, y una vez más por seguir con los números, que hubiera tenido que ser un 8%. Yo tendría que hacer 103, traérmelo al 8. Y eso obviamente me da menos de 88, por definición. Voy a poner que me da 80, por ejemplo. Si me da 80, yo ya tengo debe, pasivo antiguo, 100. Haber, pasivo nuevo, valor razonable, 80, no 100. Y el resto, pérdidas y ganancias. Entonces, fijaros que esto nos implica, a diferencia del primero que hemos visto, nos implica, uno, normalmente cuando la operativa, cuando estamos hablando sobre todo de una empresa con problemas de reestructuración y que el tipo de interés que se le está dando es, digamos, de alguna manera está subvencionado, cuando digo subvencionado de alguna manera no es el de mercado que le darían, el efecto inicial es que me aparece un pelotazo en cuanto a pérdidas y ganancias. Me parece un importe relativamente fuerte en pérdidas y ganancias. Y el segundo es que la TIR que voy a tener, el gasto financiero que voy a tener a futuro, va a ser el 8%, no el 3%. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros los impactos que tiene el considerar que es sustancialmente diferente o no lo es. Continuando con la polémica, la diferencia que os decía entre PGC y NIF, PGC habla de sustancialmente diferente y nos dice, o se interpreta, que sustancialmente diferente es si tenemos la diferencia superior al 10%, como hemos comentado ahora mismo. ¿Qué sucede bajo NIF? Bajo NIF, la norma lo que nos viene a decir es que se entiende que es sustancialmente diferente si estamos también por encima del 10%, nos dice lo mismo. Pero, de alguna manera se deja abierto a que hay un análisis cualitativo de las transacciones. Es decir, imaginaros que yo cambio un préstamo a 2 años al 5%, un préstamo normal y corriente, por una subordinada al 5% a 2 años en dólares. ¿Esto es sustancialmente diferente o no? Le he cambiado la divisa, le he cambiado la subordinación, el seniority, le he puesto de senior, le acabo de poner subordinada. ¿Esto es igual o no es igual? PGC, por lo que está interpretando, parece que lo está interpretando el ICAC, es que solamente miramos el 10%. Respecto a NIF, de las 4 grandes firmas, 3 interpretan que hay que hacer análisis cualitativo. No, en NIF lo que te pone es esto que acabo de poner ahora mismo el párrafo aquí. Al objeto del párrafo 40, el 40 es el que te dice sustancialmente diferentes, sustancialmente diferentes si el valor es diferente al 10%. ¿Vale? Pero los firmas que interpretamos es que aquí no está cerrando que solo sea el 10% bajo NIF. ¿Pero dónde está la letra que leen? Bueno, 3 de las 4, porque no son las 4, son 3. Correcto, son 3. ¿Qué párrafo están leyendo? No, lo que estamos leyendo aquí nosotros en concreto es que cuando tú interpretes el párrafo 40, esta es una cosa que tú tienes que mirar, pero no es condición, o sea, si lo tienes es suficiente, Perdón por la interrupción. es suficiente, pero no tiene por qué ser completo. Es una cosa que si lo tienes es así, pero si no estás por debajo del 10%, 3 de las firmas, y en concreto una de las que estoy ahora mismo, y también os digo ya, es la que yo estaba antes también, estas 2 firmas, están interpretando las dos que los sistemas cualitativos también hay que mirarlo. Pero eso sobre la base del metaprincipio de la imagen fiel. ¿Entiendo? No, y porque aquí no te está diciendo... A ver, la norma te dice que tú mires si es sustancialmente diferente. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿qué interpretas tú por sustancialmente diferente? Entonces, el PGC te viene a decir que sustancialmente diferente es 10%, y te lo dice más o menos así. Sustancialmente diferente es 10%, con lo cual te deja poco
para que tú interpretes que hay algo más. Sin embargo, cuando IAS te dice eso, no te dice sustancialmente diferente es 10%, sino que te dice, bueno, tú puedes interpretar que si diferente es 10%, ya estás incumpliendo el sustancialmente diferente. Sí. Al objeto de aplicar el párrafo 40, Sí. las condiciones serán sustancialmente diferentes. Correcto. Fíjate lo que acabas de leer tú. Serán sustancialmente diferentes. Pero, ¿y en otro caso pueden ser sustancialmente diferentes? Te dice que no. No, te está diciendo que si vale el 10% es diferente. ¿De acuerdo? Y ahora te pregunto, ¿y si no es del 10%, te está diciendo que no es sustancialmente diferente? Sí. Juan Manuel, disculpa, si os parece, este es el primer tema del debate. ¿Os parece bien? Y así le damos... Sí. Por eso, pero me ha llamado la atención, ¿no? Cuando lo he escuchado. Sí. No, te agradezco la intervención, pero dejamos el debate para cuando entremos en el momento de... ¿De acuerdo? Entonces, bajo NIF, os repito, 3 firmas interpretamos que el análisis cualitativo es necesario, por ejemplo, en estos casos que os acabo de decir. En cambio, hay una firma que dice que no, ¿vale? Que interpreta que no. Por poner todo encima de la mesa. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, aquí, en principio, parece que no hay una diferencia bajo NIF, o parece que la hay, y bajo PGC. Esto es lo que quería poner aquí. Tratamiento contable. Pues como he dicho, ¿cuáles son los 2 tratamientos posibles? Uno, que yo dé de baja de balance, que yo diga que la reestructuración es baja de balance, y por lo tanto ahí me aparece un impacto en pérdidas y ganancias por la diferencia entre el coste amortizado, digámoslo así, del antiguo préstamo, el valor razonable del nuevo préstamo, su valor razonable, y luego también las comisiones. Eso se refleja al diferencial, me refiero que haya, se refleja en pérdidas y ganancias. Y a futuro aparecería, como digo, el nuevo gasto financiero basado en la TIR nueva que nos aparezca. Si la modificación se considera que es no sustancial y por lo tanto hay una continuidad de pasivo, en ese caso lo que hacemos es incorporamos las comisiones en el coste amortizado del préstamo antiguo, por lo tanto modificamos el coste amortizado antiguo, que es nuestro punto de partida, y a partir de ahí calculamos el nuevo tipo de interés efectivo teniendo el coste amortizado antiguo corregido por las comisiones y los nuevos flujos de caja del préstamo. Se calcula una nueva TIR, tipo de interés efectivo, y a partir de ahí se devengaría ese tipo de interés. Entonces yo aquí he entrado así casi a hacer unos números, unos ejemplos. Esto ya sí que está hecho con una hojita Excel, con esto ya termino. Como veis he puesto aquí un nominal de 100, un cupón del 5%, gastos de operación que tenía de 3, y que la fecha de operación de inicio de esta operación pues es el 1 de enero del 2011, con un vencimiento 31 de diciembre de 2015. Aquí he intentado replicar, me da un tipo de interés efectivo del 5,86. 5,86 es porque estoy devengando de alguna manera también la comisión como criterio financiero. Y aquí tenéis cómo quedaría el cuadro de amortización. Empezaría con 97, que son el 100 de nominal menos las comisiones iniciales de 3, y cómo voy imputando gasto financiero a la segunda columna, los flujos de caja que lo tenéis en la tercera columna, y finalmente cómo quedaría el coste amortizado al final de cada ejercicio. Entonces, escenario 1. Pongo deuda 1 porque este es escenario 1. Imaginaros que yo, fecha de reestructuración el 1 de enero de 2012, un año más tarde, yo reestructuro esta operación. Con un nominal, una operación de nominal 100, el cupón lo cambia al 3%, pago unas comisiones de 2,5%, la fecha de vencimiento la prolongo hasta el 2020, 31 de diciembre de 2020, y aquí lo da como dato, digamos que lo he inventado, pero como que está dado, que el valor razonable de esta nueva deuda es 90, por si se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que habría que hacer en primer lugar? Habría que hacer el test del 10%. Entonces, en este caso pondríamos el momento 0, y para hacer el test sí se deben de incluir las comisiones. Entonces, yo, ese 2,5 que veis de flujo de caja el año 0, momento 0 son las comisiones, que obviamente su valor actual es 2,5. Y después pongo los todos los flujos futuros de la nueva deuda, 3, 3, 3, 3, 3 y 103, y los actualizo al tipo de interés efectivo antiguo, el 5,86. Entonces yo actualizo estos flujos de caja al 5,86. En este caso me da que el valor que me da, actualizándolo así, es 82,91. Cuando yo comparo 82,91 con el coste amortizado antiguo, que era 96,69 al final del primer año, me da que la diferencia es un 15,13%. Por lo tanto, en este caso anormal lo que nos dice es que lo demos de baja. ¿Qué asientos controlados haríamos? Daríamos de baja la antigua deuda, 97,69. Daríamos de alta la nueva por su valor razonable, que era una asunción que su valor razonable era 90, pues lo damos por 90, y el resto a pérdidas y ganancias.
Y como he dicho, luego os lo he puesto en un asiento separado, aunque se pueden hacer juntos, las comisiones en este caso también se imputarían directamente a pérdidas y ganancias. Este sería el nuevo cuadro coste amortizado que nos quedaría del nuevo préstamo, con las nuevas condiciones. Si en la reestructuración, en la misma fecha, en lugar de ser al 3%, el flujo de caja es al 4,5%, es lo que nos cambia, lo demás es todo igual. Comisión del 2,5%, la reprogramamos hasta el año 2020, barra razonable 90%. Hacemos el test del 10% y en este caso, cuando yo utilizo los flujos futuros de caja, incluyendo las comisiones, al 5,86%, a la tira de antiguo pasivo financiero, me da 93,17. Como la diferencia en este caso ahora es un 4,62%, no habría que dar de baja. Con lo cual, el asiento contable, simple y llanamente inicial, sería 2,5 deuda antigua a tesorería, las comisiones que modifico el coste amortizado de la deuda antigua, y lo que sí que tengo que hacer es recalcular el nuevo cuadro de coste amortizado. Con el nuevo coste corregido, calculo, y ahora la TIR me sale al 5,18%. Muy bien, muchas gracias. Asís, Enrique Ortega, para que trate la última intervención. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Horacio, y gracias a Felipe, coordinador del foro, que ha tenido la amabilidad de invitarme. Yo, como soy el último y veo que hay impaciencia por el debate, voy a introducir simplemente lo que, de alguna manera, podía poner un punto adicional a lo ya dicho tanto por Francisco como David, y es el tema de las suspensiones de pago. No quiero decir que esto sea una moda, ni mucho menos, pero la situación de crisis que tenemos nos hace ver que en los balances de algunas entidades pues están ahora mismo en temas concursales, y tenemos que hacernos eco de cómo funciona todo el tema de baja de pasivos cuando lo que pende es precisamente una decisión judicial con respecto a una situación de concurso. Bien, y voy a ser muy sintético, pero parto de la ley concursal. Y lo que nos dice es que, efectivamente, en un proceso concursal lo que habrá es una quita o una espera en cuanto a las deudas que tenga una empresa concursada. Bien, al margen de lo que pueda decir la ley, que yo creo que es claro en este tema, pasamos directamente a qué efectos contables produce precisamente la quita o la espera. La quita la vamos a traducir inmediatamente como que hay una rebaja de deuda, mientras que la espera precisamente hay una dilatación de pago. En cualquier caso, en toda la reestructuración de deuda que se va a producir, en definitiva no vamos a añadir nada con respecto a lo que ya ha dicho Francisco. En definitiva, tendremos que analizar si como consecuencia de ese convenio de acreedores lo que se ha producido es que los flujos de efectivo que tiene la nueva deuda después de haber sido aprobada por el juez, pues efectivamente difieren en más o menos del 10%. ¿Qué es lo que quería añadir aquí con respecto, cuando estamos en una situación de suspensiones de pago, a lo que ha dicho Francisco? Claro, Francisco nos decía, no, hay que coger el nuevo pasivo, hay que calcular si verdaderamente hay una diferencia del 10%, para lo cual utilizamos los tipos de interés efectivo de la deuda antigua, pero a la hora de medir cuál es el impacto en cuenta de pérdidas y ganancias, tenemos que valorar el nuevo pasivo, y ha dicho un tema muy importante que es al tipo de interés de mercado para esta empresa. ¿Cuál es la dificultad que tiene una empresa que está concursada? Pues que los tipos de interés a los cuales prestaría un banco a una empresa en concurso, bueno, pues aquí se abre toda una interrogación diciendo cuál es. Porque claro, si la empresa en concurso solicita en este momento un préstamo, posiblemente lo primero que le van a hacer es denegarlo, y las primas de riesgo que le van a imputar son tan graves que en principio el valor razonable de ese pasivo se ve afectado clarísimamente por las circunstancias en las cuales está la empresa concursada. Con lo cual, a todo lo que hemos dicho, añadamos este tema cuando nos encontramos con el tema de suspensiones de situaciones en concurso. Por lo demás, no añadir nada más, pero claro, además tenemos otro tema. Estamos hablando de que esto es un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias que no tiene mayor, o sea, el ICA ya nos ha dicho en una consulta, en el VK 76, que esto hay que hacerlo así, y dice, salvo que hubiera dudas en el cumplimiento del convenio, dudas razonables, usted tiene un ingreso tal y como decíamos anteriormente. Ingreso que, aunque no sea el ámbito, estamos hablando de contabilidad, pero hay que tener en consideración que hay otro legislador que cada vez que ve un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias lo grava.
tema importante de cara a los flujos que estamos tratando de solventar en una empresa en concurso. Y sobre todo cuando ese efecto fiscal penetra directamente en la base imponible y además últimamente ha habido una modificación del impuesto sobre sociedades para evitar que se puedan compensar bases imponibles negativas de ejercicios pasados, que es la situación normal que tienen sus precios de pago. Y por último tema que introduzco con el tema de sus precios de pago. Y desde un punto de vista deportivo, porque aquí en contabilidad ya cabe todo. Es decir, que cuando uno ve un criterio, pues lo que tiene que hacer es siempre decir, bueno, pues este es el criterio. Pero el ICAT nos dice, hace unos meses, cuando la situación de crisis que tenemos ha producido que se hayan establecido políticas de financiación a ciertas empresas a tipos de interés prácticamente gratuitos, o muy por debajo del valor de mercado. Y nos dice el ICAT, oiga, tenga en cuenta que usted ahí lo que tiene es una subvención que debe imputarse al resultado a medida que se produzca el gasto financiero, es decir, lo que lanza es la corriente de ingresos a lo largo de toda la vida del préstamo. Yo hago una pregunta, simplemente, y como me imagino que ahora vamos a entrar en coloquio, es, en una suspensión de pagos, en un concurso, ¿no hay veces que lo que se produce es precisamente una bajada de tipo de interés? Y esto no es otra cosa que una donación de tipo de interés por parte del acreedor, y el tratamiento contable debería ser similar, ¿o debe haber dos criterios? Yo decía desde el principio que hay dos criterios, bueno, pues valorémoslos. Y por último, un tema que también, esto ya entro de lleno al ámbito contable, a este derecho contable que está en nuestro Código de Comercio, que va cogiendo cada día más importancia, pero que permite ponerse en situación de interpretar este artículo, y lo voy a tratar de explicar de una manera muy tranquila y muy sencilla, pero hay una ley sustantiva, que es la ley de concurso, que dice, oiga, cuando una empresa presenta concurso, inmediatamente por ley queda suspendido el devengo de intereses de esa deuda. Con una serie de excepciones, pero en definitiva desde el punto de vista general es esto. Es decir, la ley es clara. Nos dice que hay que suspender el devengo de intereses. Y el problema es, desde un punto de vista contable, el concursado debe evitar o debe no reconocer el gasto por intereses que estaba produciendo esa deuda. Bueno, pues si todo esto viene establecido a que una empresa en concurso, cuando solicita a un juez precisamente esa situación especial, lo que lo hace es con ánimo de perdurar y estabilizarse en los flujos a futuro, pues evidentemente el gasto financiero continúa. Es decir, nadie le ha dicho que los intereses no se vayan a devengar. Con lo cual, desde un punto de vista de pasivo y de lo que estamos hablando siempre en contabilidad, de acuerdo con ese principio de prudencia que parece que ha desaparecido, pero emerge continuamente diciéndonos lo que tenemos que hacer, pues en principio, económicamente, el devengo subsiste. La ley lo suspende y el juez tomará en consideración todo ese suspenso para evaluar la quita final. Pero desde el punto de vista de cuentas anuales, en principio, si la empresa va a continuar en el futuro, evidentemente el devengo se mantiene. Bien, yo por mi parte, como veo que esto ya está suficientemente visto, el coloquio creo que es lo más importante. Doblemente, gracias por la síntesis y, bueno, los temas